Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Estados Unidos pasó de ser protagonista en titulares del mundo como el país con más casos de coronavirus activos, más cantidad de casos totales y mayor cantidad de fallecidos. Esto por el COVID-19. Pasó de ese escenario, sin que terminara ese escenario, sigue siendo todo lo anterior, pero además se vincula a las noticias por las protestas, unas de ellas muy violentas, otras pacíficas, pero fundamentalmente un gran movimiento social que recuerda los años 60 por los derechos civiles, y esto en decenas de ciudades a partir de la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd, un afrodescendiente que, como usted sabe, fue asesinado, fue dada muerte en una custodia policial en Minneapolis, en el estado de Minnesota. La indignación por la muerte de Floyd llevó, como hemos dicho, y usted ha visto a miles de personas, celebridades, políticos, el propio presidente Trump, a salir a las calles, algunos de ellos a protestar contra el racismo tan engendrado por cientos de años en la sociedad norteamericana. Y en muchos casos la protesta, hay que decirlo también, ha sido de manera pacífica. Muchas autoridades que son también de la comunidad negra norteamericana han dicho que no se justifica la violencia. Sí las protestas, porque las protestas no le vamos a enseñar nosotros a esa comunidad afroamericana de Estados Unidos que básicamente la rebelión y la protesta ha producido cambios. ¿Ustedes creen que sin Rosa Parks, sin, sin los grandes activistas del mundo hubiese pasado algo de esto? Probablemente nada de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que hay una experiencia y una raíz en la sociedad norteamericana sobre el racismo que ahora aflora, no es que se inventó ahora, no es que surgió el lunes pasado con la muerte de Floyd. Tiene que ver con una historia, con los líderes, con Martin Luther King, en fin. Bueno, pero entre otros, los manifestantes se enfrentaron con policías de manera muy dura en muchas ciudades, por ejemplo en Nueva York, en Manhattan, provocando distintos incidentes que llevaron al propio Donald Trump a activar la Guardia Nacional, eso es decir, el ejército, en varios estados e implementar medidas de toque de queda también. Fíjese un dato, Nueva York ayer estuvo en toque de queda, adelantado, había sido a las 11 de la noche, lo corrieron a las 8 de la noche, me parece que hoy también, a partir de las 8 de la noche. El toque de queda de ayer es el primero en los últimos 70 años en Nueva York. Para dimensionar, nada más, los últimos 70 años, cuando el alcalde de Nueva York era el señor LaGuardia. Bueno, todas estas protestas se dan en medio de la pandemia del COVID-19, donde la distancia social no es mucha, ¿no? Sigue muy vigente, sigue matando a muchas personas, en la que una de las recomendaciones principales es evitar entonces el contagio. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un rebrote de aquí a 10 días más, vamos a empezar a ver el rebote de la protesta social en el COVID-19, tormenta perfecta, ¿no? Bueno, si bien las manifestaciones se producen al aire libre, lo que podría ayudar un poco a frenar esta transmisión del virus y que muchos llevan mascarilla, a pesar de esto, los riesgos de contagio son claros. Los expertos advierten que existe una clara posibilidad de que estas marchas y protestas contribuyan a la propagación del COVID, que aún está vigente y muy vigente en los Estados Unidos. La pregunta del día tiene que ver con que probablemente mañana el ministro y las autoridades de salud se van a manifestar respecto de la cuarentena para la región metropolitana, para el Gran Santiago, que está vigente, ya estamos en la tercera semana, se vence el viernes. ¿Se va a renovar? Bueno, esa es la pregunta. ¿Debe extenderse la cuarentena total en el Gran Santiago, a su juicio? ¿Sí o no? Vamos a la mesa de conversación y vamos a contactar con el doctor Juan Carlos Said, que es máster en salud pública del Imperial College y médico internista. Juan Carlos, buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas noches, Matías. Un gusto estar acá, como siempre. Igualmente, pues, bueno, nos puede ayudar mucho en tratar de seguir profundizando y ampliando el conocimiento de lo que ocurre, porque está pasando algo que no sé cómo se puede leer, que pasamos de los 54 o 5 fallecidos ayer a más de 70. A 74 me parece que son hoy, o 76, sin pasar por la estación de los 60, es decir, el aumento fue crudo, importante. Pero sin embargo tuvimos una baja también importante en los casos totales, de los 4.500, 800 a los 3.500.
¿Las curvas van en caminos distintos o puede ser un veranito de San Juan? A ver, creo que son dos cosas distintas. En primer lugar, respecto al descenso en el número de casos, es posible que estemos viendo algún efecto de la cuarentena. Sin embargo, con una sola medición de un solo día no es posible hablar de una tendencia. En el fondo, lo que sí hemos visto es que en la última semana el número de casos había estado consistentemente elevado y alrededor de los 5.000. Entonces, claro. para ver si lo que sucedió hoy es solo un evento único o es efectivamente una tendencia, tenemos que ver lo que sucede en los próximos días. Ya. Respecto al número de fallecidos, es esperable que este número aumente, porque efectivamente el número de fallecidos va desfasado respecto al número de contagios. En general, se incrementa primero el número de contagios y después se observa un incremento progresivo en el número de fallecidos. Promedio, Juan Carlos, Entonces, promedio, ¿cuántos días uno es un promedio? Porque los casos son distintos, ¿no? ¿Cuánto deberá, cuando uno ve un aumento, en cuántos días viene de rezago el aumento en muertos, en un porcentaje proporcional? A ver, en general, los días. pacientes son diagnosticados un día y se complican, los que se complican, que son aproximadamente un 5%, entre el séptimo y décimo día. Entonces es normal que haya un desfase de aproximadamente 10 días. Obviamente, en términos de la población, no tenemos la foto tan clara porque sabemos que hay rezago, por ejemplo, en el procesamiento de exámenes, que no todos son procesados de inmediato, que no se entrega el resultado el mismo día. Entonces es un poco difícil precisar qué tan desfasado está el diagnóstico en términos globales para la población completa con el momento en que se complican. Pero en términos individuales, lo que sí vemos es que el desfase es aproximadamente 7 a 10 días entre que una persona se le diagnostica la enfermedad y se complica, si es que se complica. Estuvo mirando, doctor Said, el informe epidemiológico, el último, que liberó ayer, aunque liberó hoy día con fecha de ayer, el Ministerio de Salud. Y suceden dos cosas interesantes para que se pueden revisar. La primera que quiero que usted me intente analizar es que se ve que en la semana, no en esta semana que está en curso ni la anterior, sino la 2 hacia atrás, que es la que se puede contar, porque en la última todavía no se llena con los nuevos casos, ¿no es cierto?, de PCR positivos, ya se ve una tendencia notoria, no sé si tan importante, me gustaría que me lo dijera usted, sobre todo en las comunas más conflictivas de la región metropolitana. Ya se ve que si el avión iba así, el avión por lo menos ya, no digo que vaya bajando, pero ya la curva aquí está cediendo un poco. ¿Usted percibe lo mismo? Sí, efectivamente, pareciera haber un punto de inflexión, que haya un alentecimiento del crecimiento de los contagios. Eso es lo que todos esperamos y deberíamos ver esos efectos de la cuarentena esta semana. Ahora, insisto en que esto es un poco variable y es difícil concluir solo con el resultado de hoy, pero se ha visto una cierta inflexión, un cierto efecto de la cuarentena y hay que ver en esta semana cómo se desarrolla. Ahora creo que hay que ser muy claro a la hora de definir cuarentenas. Tiene que ser esta tendencia, tiene que ser sostenida. Uno no puede esperar que solo un día, un descenso en los casos, y creo que también hay que evaluar en el contexto global de lo que sucede. Hoy en día nuestro sistema de salud está colapsado, esa es la realidad. Ahora, yo no me refiero, disculpe doctora, no me refiero al número de casos de hoy, que puede ser un espejismo, se le llamó alguna vez, de un día raro, curioso. El informe epidemiológico desde marzo viene semana a semana. De hecho, estamos en la semana 23, si no me equivoco. Sí, así es. Yo me refiero, si esta es la semana 23, yo estoy tomando la semana 21 versus la 20, y allí, y versus la 19, es decir, para atrás. Y allí se ve que la curva cede un poco en Recoleta, en Independencia, en San Bernardo, en Santiago. Nada dramático, nada muy alentador, así que es para hacer fiesta, pero se ve que cede al menos, ¿no? Lo cual indica que tenemos que seguir en esta, no cambiar, seguir en cuarentena. Exactamente, yo concuerdo con tu diagnóstico. Esto también lo que se veía en proyecciones de la Universidad de Chile, el doctor Canals, que efectivamente pareciera que hay un cierto enlentecimiento en la región metropolitana, que está digamos, aplanando la curva, pero esto es algo sutil, es una tendencia que está comenzando y que es algo que no permite decir que ya hemos superado esta crisis y que hay que relajar las medidas y que estamos bien, sino que indica que hay que mantener en el curso que estamos e incluso probablemente ser más rigurosos en la cuarentena, fomentar un mayor cumplimiento, dar más apoyo social para que
las personas puedan permanecer efectivamente en sus casas. En ningún caso esta crisis está superada y el pic de casos y de fallecidos no ha llegado muy probablemente. Claro, por supuesto. Usted calcula, si llevamos nosotros a otra cosa interesante, si uno mira ya en el informe diario, no en el epidemiológico, si uno mira qué es lo que ha ocurrido con los casos totales y se va a 10 días o 12 días atrás, es decir, con los muertos que estamos teniendo hoy día, que es una cifra muy escalofriante, nosotros pasamos los 70 y tantos, y fue un salto importante entre ayer y hoy. Sí. Si uno revisa 12, 13 días para atrás, efectivamente corresponde que se pegó un salto en casos totales ese día en que quedamos estupefactos frente a la televisión cuando el ministro Mañalich nos contó que había 3.500 casos nuevos. Pasamos de los 2.000 a los 3.500. Bueno, la proporción de muertos se está dando por estos días ya. Entonces, ¿deberíamos esperar que esto siga en estos niveles? Así es probable que el número de fallecidos siga incrementando, y se incrementa por dos cosas, porque efectivamente los fallecidos son una proporción de los contagiados. O sea, se estima que la letalidad es aproximadamente un 1, un 2% para este virus, o sea, el porcentaje de personas que fallece producto de la infección asociada al coronavirus. Ahora, este porcentaje, esta letalidad se incrementa en la medida que el sistema de salud colapsa. Claro. O sea, en la medida que se deteriora la calidad de la atención, en la medida que tenemos pacientes, por ejemplo, que ya no son hospitalizados en unidades intensivas, sino que son hospitalizados en pabellones quirúrgicos, que son adultos hospitalizados en unidades de pediatría, pacientes que esperan en las urgencias por días. Todas esas cosas, en el fondo, constituyen un deterioro progresivo de la calidad de la atención que se denomina un colapso del sistema hospitalario, y que eso tiende, y se ha visto en todos los países, a incrementar la letalidad. O sea, incrementa la proporción de personas que fallecen, porque no reciben el cuidado óptimo que recibirían si el sistema no estuviera colapsado. Entonces, en los próximos días es probable que estas cifras aumenten y que podamos, y que en globo la pandemia pueda cobrar la vida de aproximadamente unos 5.000 chilenos en este ciclo, según proyecciones que ha hecho el equipo de la Universidad de Chile. ¿En cuántos proyectos usted final del proceso? Mira, podríamos estar en fallecidos, llegar a un pic de entre 100, 150 fallecidos por día. Ya no estamos muy lejos de eso, estamos en 75, sí. Y claramente la tendencia es hacia el alza, y esto nos podría poner en una situación bien negativa desde el punto de vista de los fallecidos. Hablamos de 5.000, 5.400 fallecidos en este brote, que nos dejaría, en términos comparativos, similar al número de muertos por millón que tiene hoy Estados Unidos, y el doble de muertos por millón, un poco más del doble de muertos por millón que tiene Portugal, un país con el cual frecuentemente se nos compara y que uno dice, bueno, nos gustaría que Chile fuera en ciertos aspectos como Portugal. Entonces creo que son cifras bien preocupantes y que nos deben llamar a dos cosas. En primer lugar, aquí hay que intensificar la cuarentena, el cumplimiento, el apoyo social, pero por otro lado también que tenemos que mejorar lo que estamos haciendo en cuanto a diagnosticar a los pacientes, avisarles a los pacientes y a los contactos que tuvieron contacto con un paciente con coronavirus, cosa que puedan ir y aislarse rápidamente, y potenciar una estrategia de aislar a los enfermos, que es donde más ha fallado, yo creo, la estrategia del gobierno, que ha priorizado mucho el uso de ventiladores, el tratamiento, lo cual está bien, pero ha dejado un poquito de lado un aspecto crucial, que es el aspecto preventivo, que es decir, mira, ¿cómo hacemos para que menos personas requieran ventiladores? Y la receta esa es sabida y es la que ha recomendado la OMS y es la que han recomendado expertos de diversas universidades, que es decir, diagnostiquemos rápido, informémosle rápido a los enfermos de su diagnóstico, que no pase como sucedió hoy, a veces 5 o 7 días. El alcalde de Renca el otro día reportaba pacientes esperando 2 semanas de resultado de un examen. Entonces, eso tenemos que acelerarlo. Y al mismo tiempo, rápidamente informar a los contactos de esto, porque hoy en día lo que está pasando, ya lo reportaba CIPER, 11.000 pacientes, 11.000 contactos, personas que estuvieron con alguien que tiene coronavirus, no son notificadas día a día de que estuvieron en contacto con esta persona. Entonces siguen haciendo su vida normal, pueden contagiar en su familia, contagian en el trabajo, si es que están en una comuna, en alguna parte del país que no está en cuarentena. Claro. Entonces, cortar la cadena de transmisión es clave para contener este brote, es clave para frenar este tren de contagio muy grande que va muy rápido. Juan Carlos, tú dices que una de las cosas en que te parece que está más retrasada la política o la estrategia de la autoridad sanitaria es la aislación, porque los expertos, tú eres salubrista también, ¿no? Pero los expertos dicen diagnosticar, o sea, encontrarlo, trazarlo, a ver dónde está, qué son sus contactos, y luego aislarlo. Claro, a la coreana, como se hizo, que creo muy exitosamente,
aislaron muy al principio. Hoy día vemos hace una semana aproximadamente, sobre todo la subsecretaria Daza, muy enfocada en las residencias sanitarias. Había 1.000, lo subieron a 2.000 y la meta que se puso el ministro Mañalich es llegar a 10.000 esta semana. ¿Te parece que esa es una estrategia correcta y que va al ritmo adecuado tener 10.000 a fines de esta semana? 10.000 capacidades para personas que no pueden hacer cuarentena en sus entornos por las razones que todos conocemos, razones de hacinamiento, en fin, y sacarlas y aislarlas. Mira, hay que pensar, Matías, que 20% de los chilenos viven en condiciones de pobreza medidas por indicador multidimensional, es decir, no solo en recursos, no solo en ingresos, sino que viven en condiciones pobres de habitabilidad, que son hogares donde no pueden efectivamente dormir en una pieza con un baño aislado y poder estar separados de su grupo familiar de modo de poder evitar el contagio. Yo trabajo en Sotro de Río y lo veo eso, que se contagia una persona y se contagia todo el grupo familiar. Llega la mamá, llega el abuelo, el papá, llega toda la familia enferma. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar diagnosticar a una persona y devolverla a su grupo familiar donde contagia al resto. Lo que hay que buscar es si esa persona está en condiciones de hacinamiento, y muy probablemente, como te digo, 20% o más de los contagiados están en esa situación, tenemos que prepararnos para que ese grupo de personas pueda efectivamente hacer una cuarentena adecuada. Tenemos que pensar, y esto hay que ser muy claro, que este es un recurso que está al acceso de nuestro país. No estamos hablando de tecnología de la NASA. Acá estamos hablando de darle a las personas una cama, un techo, comida, que tengan un baño, que no contagien a otras personas. Estamos hablando simplemente de algo que es una dignidad básica para poder sobrellevar una cuarentena y no enfermar al resto de su familia. Eso es clave. Ya, ¿y estamos en el ritmo adecuado, la cantidad propuesta de estas 10.000? Mira, ahora yo te diría que hay que escalar. 10.000 me parece bueno. Yo trataría de que fuera un poco más porque los contagios van aumentando. Hay que pensar en que al menos deberíamos pensar en un 20% del total de contagiados. Y yo creo que en ese sentido 10.000 me parece una buena meta, pero si se pudiera aumentar, mejor. Ahora hay que llenarlos, pues. Estos 10.000 no solo hay que tenerlos, sino que llenarlo, y para eso es un trabajo de la salud pública, en lo cual tú trabajas, que es de terreno, de la salud primaria. ¿Cómo se está haciendo ahí? Mira, es muy importante, Matías, que yo creo que también, aparte de aislar y de lo que ha quedado más atrás, el tema de trazar a los contactos. Es decir, hoy en día no se le avisa oportunamente a las personas que estuvieron en contacto con alguien. Y ahí nuevamente perdemos tiempo, porque resulta que nos demoramos 5 días en entregarle a alguien el resultado del examen. Luego, a muchos de los contactos de esa persona no les avisamos. Entonces, hay un grupo de personas que son el mismo enfermo, más sus contactos, que se pasan días sin saber que estuvieron enfermos o que estuvieron en contacto con un enfermo. Entonces, para que te hagas una idea, en Wuhan, en China, no solo fue la cuarentena total lo que permitió controlar el brote, sino que fue específicamente un esfuerzo gigante de trazar contactos. Se contrataron 9.000 trazadores, 9.000 personas por una población de 11 millones de habitantes. En Chile ese trabajo hasta hace poco lo estaban haciendo 80 personas. 80. Eso está reportado por CIPER, un número muy pequeño. Ahora la subsecretaria ASA informó que iba a aumentar este número a 800. Me parece genial, creo que es clave avanzar por ahí, pero creo que ya en el nivel de la pandemia que estamos ahora es probable que con 800 nos quedemos cortos y que haya que buscar, como han hecho otros países, por ejemplo en Escocia, 2.500 personas para una población similar a la de Santiago. Nosotros probablemente deberíamos pensar en un número de trazadores de 2.000, 2.500, y quiero hacer énfasis en esto. Esto es la parte más barata de la estrategia. Comprar ventiladores es caro. Hemos hecho la parte más difícil, tener equipos de PCR, procesar exámenes. Acá estamos hablando de trazadores, de personas que pueden hacer una llamada telefónica y avisar rápidamente a los contactos. Eso se puede hacer, es un recurso que está accesible, que lo podemos pagar, no es tecnología de la NASA. El ministro Mañalich, que tiene una carrera y una vida profesional, aparte de ser nefrólogo, de administración de clínica, tiene un sesgo al hospitalocentrismo versus la salud pública, es decir, enfocarse más en cómo voy a recibir a los enfermos y tener mejores condiciones, más ventiladores, que es muy bueno, pero tiene un sesgo profesional hacia eso versus el trabajo de base de la salud pública y de la salud primaria, a tu juicio, que podría faltar esa complementariedad en este tipo de liderazgo sanitario. Mira, Matías, yo creo que este es un problema de nuestro sistema de salud. Creo que nuestro sistema de salud en general siempre se ha orientado mucho hacia el tratamiento y hemos invertido tradicionalmente muy poco en la prevención. El presupuesto de la Subsecretaría completa de Salud Pública es marginal respecto al presupuesto total de redes asistenciales.
no más de un 5%, un 4% comparativamente con el resto del o sea, en relación al presupuesto total. Es parte de nuestra Entonces, historia esto. Claro, es parte de nuestra historia que tradicionalmente, hemos hecho buenas políticas de salud pública, pero quiero decir que tradicionalmente nos ha faltado poner más esfuerzo ahí. Decir, mira, ¿sabes qué? $1 invertido en prevención rinde 5 veces más que $1 invertido en tratamiento o en curación. Tenemos que ir antes, evitar que los pacientes lleguen al ventilador. Gastar no en ventiladores, sino en lo que viene antes. No digo que no gastemos en ventiladores, que no ayudemos a las personas que están enfermas, pero lo clave es evitar que lleguen personas a esa situación crítica, que es una situación límite. Cuando alguien está conectado a un ventilador mecánico, es una situación de vida o muerte que deberíamos, en lo posible, tratar de evitar, de prevenir, hacer que el menor número de personas llegue a esa situación. Y ahí la clave está efectivamente en diagnosticar, trazar, aislar, es lo que ha recomendado la MS, es lo que han recomendado los especialistas de diversas universidades. Juan Carlos Said, máster en Salud Pública en el Imperial College y médico internista, te agradezco mucho esta conversación esta noche porque es aclaradora también desde otra mirada, desde la mirada de la salud pública, de la mirada de la medicina de base, que también hay que considerarla en este panorama completo de la crisis sanitaria. Juan Carlos, buenas noches y gracias. Muchas gracias, buenas noches, María. Que estén muy bien. Igualmente. Antes de irnos al corte, les dejamos planteada la pregunta: si debe extenderse a su juicio la cuarentena total en el Gran Santiago. Probablemente eso es un anuncio que hará mañana el ministro de Salud para que a partir del viernes continúe o no. No sabemos si va a ser selectiva. ¿Qué es dinámica? Está claro, dinámica es entrar y salir eventualmente. Selectiva es que de 20 regiones sean estas 10 sí y estas no. O eso ya no dio resultado. Bueno, mañana seguramente nos vamos a enterar de eso. Y esa pregunta está planteada, nos vamos a hacer una pausa y volvemos con Estados Unidos como tema central, con alguien que conoce muy desde adentro la política norteamericana. Esperemos. Aquí en Vía Pública y tomamos contacto con Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Portales. Se pasa entre Chile y Estados Unidos, por eso preguntaba antes si es que estaba acá. En este momento está en Chile, pero conoce la sociedad americana en toda su profundidad. Patricio Navia, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú, Matías? Muy bien, pues. Bueno, estamos todos bastante... es asombrado por lo que es... por el tono que ha tomado, no por la raíz del problema, porque este es tan antiguo, como cientos de años probablemente. ¿A ti te sorprende la escala que ha tomado a nivel de Estados Unidos las protestas a partir de la muerte de George Floyd en Minnesota? Sí, la amplitud más bien, ¿no? Porque hemos tenido protestas intensas por violencia policíaca en distintos lugares, en Ferguson, Missouri, hace un par de años. Tuvimos también algunas protestas en la ciudad de Flint, en Michigan, por razones distintas, por la contaminación del agua. Hace unos años atrás también hubo una situación de abuso policial que terminó en la muerte de una persona en la ciudad de Nueva York, y eso produjo protestas. Estas normalmente se dan en el verano estadounidense, hacia fines del verano. No son nuevas, pero la intensidad de estas protestas, el rango que han alcanzado hasta ahora, ha sido inusual. De hecho, no se veían desde fines de los 60 en Estados Unidos, ya casi más de 50 años. Pero en buena medida esto también tiene que ver por dos factores adicionales que están presentes ahora, que no estuvieron presentes en los últimos años. Una es la crisis económica, la gigantesca crisis económica por la que está atravesando Estados Unidos después del COVID, 25% de desempleo, mucha gente con mucha incertidumbre respecto a si va a poder tener a sus trabajos o poder volver a sus trabajos ahora que se está retomando la actividad económica. Y segundo, un presidente que está alimentando esta agresividad, esta tensión racial, porque cree que con eso puede ganar la reelección en el mes de noviembre. Entonces esos dos factores creo que han contribuido a generar un clima de mayor incertidumbre y en algunos lugares incluso mayor violencia. Hemos visto saqueos en lugares donde normalmente no se veían saqueos, y hemos visto que en algunas situaciones la situación ha escalado y la policía no ha podido controlarla. Sí. Patricio Navia, ¿hay algún incentivo para el presidente Donald Trump de
de enfocarse en el tono que tú acabas de plantear, divisorio, confrontacional. Estoy pensando en función de la elección de noviembre, su intento de reelección. ¿Tiene un incentivo de enfocarse más en este problema y usar el estilo Trump que le queda más cómodo quizás que la crisis de COVID, que no la ha sabido manejar bien? Sí, bueno, la crisis de COVID ha sido un problema. Ahora, cada vez que los países que tienen voto voluntario, lo que los candidatos buscan hacer es ahuyentar a los moderados y tratar de ganar con su propia votación más dura. Y eso es lo que está tratando de hacer Trump para el mes de noviembre. Trump dice, bueno, si se polariza esto y están los saqueadores contra mí, el presidente de la ley y del orden, pues entonces muchos estadounidenses van a tener que apoyarme a mí aunque no quieran, porque no quieren a los saqueadores. Entonces Trump está buscando polarizar esto para convertirlo en una disputa entre saqueadores y la ley y el orden, y no convertirlo en un tema de tensión racial, de injusticia racial, de abuso policíaco hacia la comunidad negra y hacia las minorías en general, sino para convertirlo en un tema de ley y orden de los saqueadores contra los que defienden la ley y el orden. Esa es una estrategia ganadora para Donald Trump y él está buscando convertir esto de nuevo en una disputa sobre el saqueo y sobre los saqueadores, más que en una discusión sobre los problemas raciales que todavía existen, o los problemas de racismo más bien, que todavía existen en Estados Unidos. Uno de los slogans que vi hace un par de días, en el contexto de estas protestas, fue de una persona que decía a los demócratas o a Biden, demócratas, no basta con ser anti-Trump. De una forma diciéndole, no crean que porque ustedes están contra Trump también, están con nosotros los sentimos tan cercanos. De alguna manera es el que se vayan todos de Argentina el 2001, es una manera de decir, para nosotros la clase política republicana o demócrata son todos iguales. Me gustaría tu análisis en función de lo que debiera hacer el Partido Demócrata con el liderazgo de Joe Biden, si es que crees que va a ser definitivamente el líder demócrata a las elecciones. Sí, bueno, ya Biden ganó la nominación, o sea, es el único que sigue en carrera. ¿Pero podría eventualmente pasar algo? ¿Cuomo o en fin otro? ¿O no? ¿Eso está solidificado? Digo, si Biden se retira, si tiene un ataque cardíaco, si se muere, los demócratas van a tener que poner a alguien más. Pero Biden ya ganó las primarias. Cuomo no se presentó a las primarias, por lo tanto, Cuomo no puede ser el candidato, a menos que Biden se retire por algún problema de salud o por algún escándalo. Ambas cosas pueden ocurrir, uno nunca las puede descartar, pero bueno, también puede caer un meteorito y nos morimos todos. Pero va a ser Biden. Ahora, lo que tienen que hacer los demócratas es, tienen que buscar a ese votante moderado, tienen que llegar a ese votante moderado. De hecho, los demócratas no le tienen que hacer caso a ese letrero que tuviste y te llamó tanto la atención. Porque si Biden se polariza hacia la izquierda, si Biden se convierte en el defensor de las marchas que terminan en saqueos, entonces Trump tiene un tremendo espacio para convertirse en el presidente de ley y orden y ganar. Lo que Biden tiene que hacer es demostrar que es un mejor líder que puede unir a un país. Y para unir a un país lo que hay que hacer es sentarse a conversar y aceptar que los otros tienen visiones distintas y tienen puntos de vista distintos que pueden ser igualmente legítimos que los tuyos. Entonces, sí, hay una parte del Partido Demócrata, digamos el grupo más bien de Bernie Sanders, que está un poco más cargado a la izquierda, que quiere polarizar esto y convertirlo en una elección muy diferenciada entre Trump y Biden. Pero para que los demócratas vuelvan a la presidencia y para que ganen una mayoría en el Senado y mantengan su mayoría en la Cámara de Representantes, necesitan un discurso de unidad, un discurso moderado, un discurso que diga yo soy el presidente de la ley y orden, pero también soy el presidente que puede unir a este país y puede sanar este país y puede construir un mejor país con menos racismo y con menos tolerancia a la violencia policíaca, pero manteniendo también el orden y generando más oportunidades económicas. Ese discurso es el discurso ganador, no es el discurso de la polarización. Con polarización puede ganar cualquiera, pero al final pierde Estados Unidos. Patricio Navia, respecto del tema central que ha detonado todo esto, que es el racismo, tú que has estudiado, tú que has vivido muchos años ahí, conoces, Estados Unidos ha mejorado en los últimos 20, 30 años. ¿Significó algo en materia de racismo la presidencia de Barack Obama, que pertenece a esta minoría? Y si crees que hacia adelante este punto de inflexión, puede ser o no un punto de inflexión en materias raciales. Estados Unidos ha hecho avances sustantivos respecto al racismo. La sociedad es menos racista ahora de lo que era hace 20 años, de lo que era hace 30 años.
Ya. Cuando yo llegué a Estados Unidos a fines de los 80, menos de un 10% de la población de Estados Unidos éramos latinos, por ejemplo. Ahora ya llegamos casi al 20%, un 10% adicional son negros. Algunos datos te dicen que son el 14%, pero esos incluyen a los latinos negros, ¿no? Entonces, 20% latinos, 10% negros no latinos, tienes 4 o 5% asiáticos, o sea, ya un 35% de la población de Estados Unidos son minorías. Y eso ayuda, contribuye a que haya mayor tolerancia, pero también radicaliza y polariza a aquellos que sienten que Estados Unidos ya cambió. Y parte del discurso de Donald Trump de Make America Great Again, o sea, vuelve a ser grande a Estados Unidos, tiene ese tono, ese mensaje de Estados Unidos era grande cuando era un país mayoritariamente o casi exclusivamente de blancos. Entonces sí está ese componente. Pero yo creo que lo que está por detrás de esto, y eso llega más allá del racismo, es también el tremendo aumento en la desigualdad de Estados Unidos. Hace 40 años Estados Unidos tenía niveles de desigualdad casi parecidos a los de Suecia y ahora tiene niveles de desigualdad parecidos a los de Chile. De hecho, la última medición de Estados Unidos muestra un Gini de 0.49 y probablemente ahora ya va a estar más cerca del 0.50, que es más o menos el Gini que tiene Chile. O sea, mientras Chile ha venido haciendo avances graduales, pero significativos en reducir la desigualdad de los últimos 30 años, Estados Unidos se está convirtiendo en un país latinoamericano en niveles de desigualdad y eso siempre genera problemas. No nos olvidemos que la desigualdad es una enfermedad parecida al alcoholismo. Tú puedes parecer no tener problemas por 20 años, pero si tienes desigualdad, algún día vas a caer de nuevo en esta enfermedad del alcoholismo. Los países desiguales no son países estables. Los países tienen que avanzar hacia reducir la desigualdad, como en Estados Unidos la desigualdad ha ido en aumento en los últimos años, entonces se cruza el tema racial con el tema de desigualdad y eso genera un polvorín que puede explotar en cualquier momento. Y cuando el presidente le pone acelerante, pues entonces el polvorín explota con mucha más fuerza. Claro. Y el factor Obama, ¿tú notaste un cambio? ¿Hubo políticas profundas? ¿Hubo cambios culturales en la población, no solo en la comunidad negra? ¿En la cultura americana significó algo o fue un mero símbolo? No, yo creo que el hecho de que Obama haya ganado la presidencia refleja un cambio que ya se venía dando. O sea, no es que Obama haya cambiado las cosas. Después de todo, una mayoría de los estadounidenses votaron por un negro como presidente. Entonces, eso te muestra que ya había un cambio gradual. Pero también es cierto que hay mucha gente que todavía no tolera a los negros, que es profundamente racista. Cuando Obama era presidente hubo un movimiento muy fuerte en el que participó también Donald Trump, que cuestionaba si Barack Obama había nacido o no en Estados Unidos. Obama nació en Hawái, su madre estadounidense de Kansas, blanca, y su padre keniano de Kenia, que había llegado a estudiar a Hawái. Entonces algunos dicen Obama nunca nació en Estados Unidos, sino que nació en Kenia, y Obama en realidad no es cristiano, sino que es musulmán. Los más exagerados decían que Obama era el anticristo, y era gente que mantenía eso, y pese a que Obama mostró su certificado de nacimiento, o sea, hay evidencia de que nació, salió en el periódico en Hawái cuando Obama nació, esta gente todavía insistía en que todo eso era falso y que Obama no había nacido en Estados Unidos y por lo tanto no podía ser presidente de los Estados Unidos. Y una de las personas que más lideró eso fue precisamente Donald Trump, que ya era un personaje público bastante conocido. ¿Tú crees que eventos como este, que ya llevan una semana, porque fue el lunes 25, pueden al mediano plazo fracturar más, o sientes que está la posibilidad de que alguien con un liderazgo pueda unir? Me refiero, por ejemplo, ¿pueden resurgir después de esta semana tan dura movimientos que son de la historia, movimientos más supremacistas, más violencia? ¿Tú puedes ver o tienes esperanza que pueda corregirse hacia generar más espacios de diálogo y integración? Yo creo que hay dos cosas a favor de lo que puede pasar en cosas positivas y una negativa, ¿no? La negativa es que en Estados Unidos hay muchas armas y mucha gente está armada. Entonces estas situaciones de tensión pueden escalar rápidamente y llevar a conflictos armados de verdad y puede morir más gente. De hecho, ya han muerto algunos policías y algunos dueños de tiendas que trataron de defender sus tiendas. Eso potencialmente puede ayudar a que aumente la violencia. Entonces eso es un tema de preocupación. Pero hay dos temas positivos. Uno de ellos es que Estados Unidos es un país descentralizado, federal. Entonces el liderazgo de los gobernadores es muy importante. El presidente está
poniéndole más leña al fuego, los gobernadores están tratando de apagar este fuego y eso es positivo. Y hay otro elemento positivo, es que la policía también está muy descentralizada en Estados Unidos. Entonces hay ciudades donde hay problemas con la policía, pero otras ciudades donde la policía, que siempre es policía local, tiene muchas mejores relaciones con las comunidades y eso ayuda a bajar las tensiones. Hemos visto en muchos lugares que ha habido bastante poca tensión. Hemos visto algunos saqueos en algunas partes de Estados Unidos, pero en la mayoría de las ciudades las marchas han sido bastante pacíficas. Buen punto eso. No es transversal la tensión ciudadanía-policía. No cruza de costa a costa. Es una buena... No, por ejemplo, la ciudad de Chicago ha estado bastante tranquila, que Chicago tuvo problemas muy importantes en los años 60, esta vez ha estado bastante más tranquila, tiene una alcaldesa negra, la primera mujer alcaldesa negra de la ciudad de Chicago. Las relaciones en Nueva York han estado más o menos tranquilas, el alcalde es un demócrata blanco, casado con una negra, tiene hijos birraciales, lo han criticado mucho por su actitud, pero en general las relaciones con la comunidad en Nueva York han mejorado mucho desde los años de Rudolph Giuliani, que era el alcalde hasta el año 2001, cuando las relaciones eran bastante tensas con la comunidad negra. Entonces, ha habido progresos importantes, avances significativos. En Miami, por ejemplo, que es otra ciudad que había tenido problemas en el pasado, las cosas han estado bastante tranquilas. Y eso porque como la policía es local, los problemas de la policía en Minneapolis no son los mismos problemas de la policía en Miami. No es que tengas una policía nacional que sistemáticamente discrimina. Tienes distintos problemas en distintos tipos de policías que han ido mejorando y en algunos lugares naturalmente también han ido empeorando. En Minneapolis no había habido problemas y ahora pues tuvimos este problema bastante grande que desnudó otras cosas que tienen que irse corrigiendo, pero en general la situación en Estados Unidos ha ido mejorando en las relaciones raciales, pero la desigualdad ha ido aumentando y por lo tanto la diferencia entre los que tienen y los que no tienen va en aumento. Y por cierto, las minorías están mayoritariamente entre los que no tienen. Ahora, lo que tú dijiste al principio, que todos los problemas, de alguna manera, que toda sociedad pueda tener, afloran con una rapidez inusitada, enorme, cuando tú tienes 40 millones de pobres, de desempleados, o 25% de desempleados, que entiendo que en los jóvenes llega a 35%. Si tú tienes esa cantidad, la verdad que cualquier problema que es de este porte se va a amplificar y probablemente Estados Unidos va a ver este problema amplificado y varios otros con estos niveles de cesantía que ha presentado. Sí, sin duda. En Estados Unidos ya antes de la crisis la desigualdad había hecho que un 25% de los niños en Estados Unidos vivieran en pobreza. Esto es increíble, pero claro, como las familias de más ingresos tienen menos niños y las familias de menos ingresos tienen más niños, al final los niños están sobrerepresentados en los niveles de pobreza y una de las razones por las que muchas ciudades no quisieron cerrar las escuelas y se vieron presionadas para abrir pronto las escuelas es que muchos niños se alimentan en las escuelas y necesitan las escuelas para poder tener su nutrición. O sea, Estados Unidos es un país tremendamente desarrollado, pues en los últimos 30 años ha avanzado rápidamente hacia convertirse en un país latinoamericano en el sentido de tener instituciones más débiles y tener niveles de desigualdad que son muy altas. La desigualdad no funciona bien con la democracia. Los países tienen que reducir la desigualdad y aumentar la movilidad social para que sean exitosos. Si no logran hacer eso, siempre van a tener este problema que yo llamo problema de alcohólico en recuperación. Está siempre ahí presente y necesitan hacerse cargo de ese problema porque de lo contrario van a tener estas explosiones, erupciones de violencia que ocurren cada ciertos años. Patricio Navia, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Que estés muy bien. Adiós, que estés muy bien. Chao, cuídate, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a los colegios de Chile, con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla de inmediato. Vemos el resultado, la respuesta va a la